Puse a grabar porque ya me iba a olvidar. Bien, entonces, de la mayoría algunas tareas ya recibí, de otros no, así que necesito que me manden las actividades. Lucía, ¿qué pasó? Porque sería, de algunos no tengo nada para corregir, ¿sí? De otros sí me mandaron. Recuerden que como ya dije, me va a mandar por WhatsApp, me avisa, por favor, así yo ya sé que el teléfono suena y todo, porque son las fotos que ustedes mandan. Bien. Señor. Sí, no sé quién dijo señor. Yo. Quería apagar el micrófono y justo apareció que estaba grabando. Y se me salió. Bueno, bien. Entonces, hoy les voy a explicar lo que debemos hacer en prácticas del lenguaje, ¿sí? Y después cualquier cosa contesto alguna duda que haya de alguna tarea anterior. Y sociales, el día miércoles vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora y les explico la tarea de Manuel Belgrano, porque hay un trabajo práctico de Manuel Belgrano, ¿sí? Hay una tarea común, sería una tarea común, una tarea en la que tengo que buscar datos sobre Manuel Belgrano. Igual algunos son muy fáciles, porque ya lo sabemos, y después hay que hacer un trabajo práctico. Bien, les voy a explicar las actividades. En las actividades vamos a seguir trabajando con adjetivos. ¿Vieron que la semana pasada trabajamos con sustantivos, ¿no? Sí. Bien. Sí. Tenemos que comenzar con adjetivos y continuar para agregar otras palabritas que van a aparecer, ¿sí? Que es la última actividad. Les voy a compartir pantalla si ven la fotocopia como la ven. ¿Ahí la están viendo, la fotocopia? Sí. Bien, así es como la ven ustedes, ¿sí? Porque si no, siempre se las muestro y se las muestro en espejo yo. Bien, para hoy, ¿sí? ¿Qué es un ratón? Hay unos rayones, pero yo no fui. Pero bueno, no importa. Para hoy vamos a trabajar con la actividad que dice palabras que, ¿sí? En esta actividad, ¿sí? Trabajamos con adjetivos. Son actividades muy puntuales y muy mecánicas, por decirlo así, ¿sí? Ustedes van a tener una primera actividad donde tienen todos sustantivos comunes, ¿sí? Sí. Y dice que escriban al lado de cada uno un adjetivo que concuerde en género y número. ¿Qué quiere decir esto en género y número? Que si dice perro, ¿sí? Y yo voy a poner un adjetivo al lado, yo no puedo poner perro linda. A lo sumo será perro lindo. Tiene que concordar en género, que es singular, que es uno solo, digo, en género, que es masculino, y en número, que es uno solo, que es en singular. Por ejemplo, en barbas, que es el H, si se fijan, está en plural. Así que, por ejemplo, si yo quisiera poner barbas largas, tengo que agregarle la S, porque tanto el sustantivo como el adjetivo tienen que estar en plural. ¿Sí? Ese es el primer punto. Es bastante sencillo porque yo puedo poner el adjetivo que quiera. No tiene que ser un adjetivo ya que yo tengo que pensar, sería que tiene que concordar solamente, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, en delfines puedo poner divertidos, ¿sí? Y abajo dice en el punto número 2, subrayar los adjetivos de las siguientes oraciones. Tengo que buscar, ¿sí? En esta actividad, el sustantivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo Lucía es muy alta, me tengo que preguntar, ¿cómo es Lucía? Entonces yo digo, alta. Muy no, ¿eh? Muy no. Alta. Entonces, a Lucía yo lo voy a subrayar, ¿sí? Sería lo voy a marcar a Lucía, ¿sí? Después, por ejemplo, otra. Ella pinta un bello cuadro, ¿sí? ¿Quién es el que es bello? El cuadro. Entonces, bello es un adjetivo, ¿sí? ¿Cómo es el cuadro? Bello. Entonces, bello lo voy a marcar, lo voy a subrayar o lo voy a rodear. Lo voy a identificar de alguna manera, ¿sí? Bien. Ahora,
Por ejemplo, en el punto número 3, donde está el gatito amarillo, medio diabólico ese gatito, dice, de acuerdo al sentido de cada oración, coloca el adjetivo calificativo. Acá solamente vamos a tener adjetivos calificativos, no vamos a tener ni adjetivos gentilicios ni numerales. Cada uno de estos adjetivos que están en este recuadro que está resaltado con negro, ustedes lo tienen que poner en estas oraciones. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Se tiene que, obviamente, tiene que coincidir género y número. ¿Sí? Si está en singular, tiene que ir en singular. Si es masculino, tiene que ser masculino. Si está en plural, tiene que ir en plural. Y si es femenino, tiene que ir en femenino. Entonces tengo que mirar muy bien todos los adjetivos y después ubicarlos en cada una de estas oraciones. Me voy a dar cuenta porque cada una de las oraciones está relacionada con una palabra, ¿sí? No creo que tengan ninguna duda, o sea, que pase que una sea muy confusa. Si llega a pasar, completan todo y esa la dejan para el final. Bien, después tienen acá donde dice los adjetivos y vuelve a decir todo lo que un adjetivo puede decirme de un sustantivo. Puede hablar de su tamaño. Siempre estamos hablando de los sustantivos calificativos, que son los que usamos durante todas estas actividades, ¿sí? Nosotros vamos a ver que los adjetivos pueden decirnos cómo es el tamaño, la forma, el color, la temperatura y el sabor, ¿sí? Y en esta actividad que tenemos acá, que está esta mini senio, por decirlo así, o esta mini niña, dice que los adjetivos son palabras que siempre van a acompañar a los sustantivos, ¿sí? Siempre los van a acompañar. Bien, y los adjetivos, como por ejemplo dice ahí, niña valiente, niña es el sustantivo y valiente es el adjetivo. ¿Qué pasa acá? Tenemos estos dos puntos. El primero dice, selecciona las palabras que sean adjetivos. Ven que volvemos otra vez a lo mismo, a tratar de ver quiénes son adjetivos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar de todas estas cuáles podrían ser adjetivos. ¿Quién me podría decir de este cuadro un adjetivo? Por ejemplo. Grande. Magia. Esperen, levanten la mano, que a mí me aparece quien levanta la mano y yo les digo quién puede hablar, ¿sí? Porque si no, en la grabación después sale todo junto. Aus, un sustantivo. Sustantivo o adjetivo sería. Digo, perdón, adjetivo, discúlpame. Bella. ¿Dónde está Bella? Bella, muy bien. Mati, otro adjetivo. Grande, atento. Uno solo. Grande, bien. Melanie, otro. Cariñoso. ¿Dónde está? Cariñoso, bien. Lucía, otro. Eso. ¿Cuál, Lucía? Fría, bien, fría. Tiziano, otro. Juguetona. Juguetona. Ariadna, ¿queda algún otro? Grande. Sí, la había dicho Mati, bien. Iván, ¿hay otro? Feliz. Iván, ¿otro? Atento. Fría. Fría, bien. Bueno, esto es lo que van a hacer, los van a ir marcando, ¿sí? ¿Se entiende? Los van a marcar, los pueden marcar con un color o con una cruz o rodearlos como ustedes quieran. Y después dice, el adjetivo, en el punto número 2 dice, el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo en género y número. Seguimos trabajando lo mismo, ¿sí? Es decir, si el sustantivo es femenino y plural, el adjetivo tiene que ser femenino y plural. Entonces dice que selecciones el adjetivo que concuerde con cada uno de estos sustantivos. Ustedes lo que pueden hacer es usar los sustantivos, ustedes van a tener estos sustantivos que son perra, pelotas, hermanos, frutos, comida y juguetes, y lo que pueden hacer es
utilizar alguno de los adjetivos que marcaron arriba y si ven que ninguno les concuerda, pensar otro y anotarlo, ¿sí? Por ejemplo, en perra podría ir bella, ¿sí? Por ejemplo, bella la tienen marcada arriba y la pueden poner abajo. En pelotas, ahí van a tener que pensar un adjetivo porque arriba no hay ninguno que sea en plural de los adjetivos. Sería el sustantivo pelotas está en plural y arriba no hay ningún adjetivo en plural. Entonces pueden pensar otro, ¿sí? Se pueden guiar con el punto 1 o pensar adjetivos nuevos, ¿sí? ¿Qué? ¿Pelotas redondas puede ser? ¿Sí puede ser ese el adjetivo? Sí, pelotas redondas. No se olviden de las, ¿sí? Bien. Yo puse 12 pelotas. Vas a tener un problema. Acá no vas a... Acá se supone que el 12 estaría adelante. 12 pelotas. Está bien 12. Es un adjetivo numeral. ¿Sí? Está perfecto. En una oración lo tendrías que poner al revés. Por ejemplo, hay 12 pelotas. No, hay pelotas 12. ¿Sí? Si fuera una oración, pero sí. Está perfecto. Bueno, después otra vez se vuelven a explicar los sustantivos. ¿Pelotas redondas? Sí, está bien. Después se vuelve a explicar otra vez los adjetivos. Van a aparecer unos que son los indefinidos. Por ahora a estos no los vamos a prestarles mucha atención, ¿sí? Yo ya lo había dicho en una clase anterior, en algún Zoom lo dije. Vamos a trabajar con los calificativos, los gentilicios y los numerales sobre todo, ¿sí? Y en el último, que sería una tarea para casa, ustedes tienen que marcar cuáles de ahí son adjetivos. ¿Sí? Bien. En realidad son actividades todas muy parecidas, pero son ¿para qué? Para identificar bien cuáles son los adjetivos y diferenciarlos de los sustantivos. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? No. Miren que yo no los veo a todos, si no dejo de compartir, porque si alguno está levantando la mano no lo veo, así que lo tendría que decir, si no entiende. Igual cuando terminamos hacemos un repaso, no se preocupen de todas las actividades. Bien, la próxima actividad, que es esta fotocopia, la tienen todos, que dice los adjetivos. Imprimen hoy. Bueno, igual yo la explico, así cuando la tengas ya sabés lo que hay que hacer, bueno. ¿Sí? Sí. Bien, en esta actividad ustedes tienen en el primer punto, ¿sí? Un pequeño, sería una pequeña parte de Melu, ¿sí? Sí. En esa pequeña parte de Melu, ustedes tienen que, dice, en el siguiente texto subraya los adjetivos y luego indica a qué sustantivo modifican, cuál es su género y su número. ¿Qué quiere decir? Yo voy a encontrar adjetivos, pero yo tengo que decir, por ejemplo, ese adjetivo a quién está modificando. Por ejemplo, voy a leer la primera oración. Dice, Melu es un cuento corto de la escritora argentina María Inés Falconi. Bien, ahí el primer adjetivo que tengo es corto, ¿sí? Y corto está modificando a un sustantivo. Sería, ¿quién es corto? El cuento. Entonces, cuando yo marque corto y al lado ponga qué sustantivo está modificando, que voy a poner cuento, al lado tengo que poner en qué género y número están. Cuento y corto, ambos son masculinos porque es el cuento y ambos están en singular porque es uno solo. ¿Sí? Otro adjetivo que está en el mismo renglón es Argentina. ¿Sí? Argentina es un adjetivo gentilicio, me dice de dónde proviene. ¿A quién está modificando? A escritora. Entonces yo en mi carpeta voy a poner Argentina, al lado voy a poner escritora, ¿sí? Y ambos, ¿sí? Son palabras, en un caso son sustantivos y en otro caso es adjetivo, pero ambos están ¿en qué? Están en
femenino singular. Es una sola escritora que es argentina, ¿sí? Bien. En el punto número 2, dicen, indica a qué clase pertenecen los adjetivos que hallaste en el texto citado en la actividad 1. Lo que pueden hacer acá, ¿sí? Es hacer todo en el mismo punto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ponen que encontraron corto, que corresponde a cuento, que los dos son singular masculino, y ahí pueden poner que el adjetivo es adjetivo y ponen qué tipo de adjetivo es. Por ejemplo, adjetivo calificativo, porque me está diciendo cómo es el cuento, es corto. Cuando yo pongo Argentina, que modifica escritora, que es femenino singular, ya puedo poner qué tipo de adjetivo es al lado. Adjetivo gentilicio, ¿sí? Lo pueden hacer el punto 1 y 2 en la misma actividad, para no tener que volver a escribir en el punto número 2 los adjetivos otra vez. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, después esta parte que dice los adjetivos calificativos pueden expresar 3 grados, esto que está acá es solo informativo, lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Ahora no. Es como una ayuda a memoria de teoría que vamos a usar después. En este punto número 2, yo tengo que completar el cuadro, esta red, con el cuadrito de acá arriba, con este que está acá, ¿sí? Con el que dice... Ustedes, no sé, ¿ustedes ven la flechita cuando yo voy marcando? Sí. Sí. Lo van a usar con con el que los clasifica y con el último de los 3 grados. Ustedes van a poner los adjetivos se clasifican en, y hay que poner calificativo, gentilicio y numeral. Y abajo completar cómo se califica. ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo señor? No, Lucía. Lucía, sí, decime. A mí me falta esas dos partecitas, pues tipo, no sé si se irá a enfocar, pero... A ver, acercarlo a la cámara y me fijo. Y no da vuelta la cámara. No, pero está bien así. El cuadro es el mismo que tengo yo. Sí, sí, pero en la parte, cuando dice se clasifican en esas dos partes que ya están hechas, que ahí mientras vos compartías pantalla, es como No, que es no que en están. realidad no es que están hechas. Ahí no va nada en realidad. Ahí dice, en el mío dice texto, porque cuando vos lo tocas en Word, te deja escribir. Pero no hay nada en realidad, no hay ningún texto. Dice texto en realidad ahí adentro, para que vos escribas. Ah, bueno. Bien, y en este, que es el de para casa, ¿sí? Ustedes tienen una oración y dice, el enorme ogro dormía, y les da 2 opciones, ogro y enorme. Y ustedes de esas 2 tienen que marcar cuál es el adjetivo. ¿Es ogro el adjetivo o es enorme? Es enorme. Entonces lo voy a rodear o lo voy a subrayar o le voy a pasar un resaltador, ¿sí? Lo mismo hace con cada una de las oraciones. Les da la oración y les resalta 2 palabras. De esas 2 palabras ustedes tienen que decir cuál es el adjetivo. En el punto número 2 hay que leer cada oración y completar con estos adjetivos que tienen acá, que es nueva, simpáticas, inquieto y largos, en cada una de estas oraciones, ¿sí? Fíjense que hay adjetivos que están en femenino y singular, hay adjetivos que están en femenino plural, hay adjetivos que están en masculino singular y en masculino plural. Quiere decir que me tengo que fijar bien en las oraciones cuál están en plural, cuál no, cuáles están en femenino y cuáles están en masculino. Ahora, esta parte que está acá. Ustedes tienen que poner verdadero y falso, ¿sí? Dice, por ejemplo, los adjetivos son palabras que sirven para decir cómo son o cómo están las personas, los animales y las cosas. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Sí, los adjetivos calificativos son los que me ayudan a decir cómo son o cómo está algo, ¿sí? Después dice, los adjetivos solo pueden ir detrás de los sustantivos. ¿Es verdadero o es falso? Ojo con los adjetivos numerales. Tengan en cuenta los adjetivos numerales, ¿sí?
Yo, por ejemplo, digo, hay 4 manzanas. 4 es un adjetivo numeral y no está atrás. Está adelante. Ojo acá. Los adjetivos numerales hacen trampa. ¿Ok? Bueno, y estas dos se las dejo para ustedes porque tienen que decir de esas palabras justo que marca si son adjetivos o no. Estas dos las van a poder hacer tranquilamente. La última actividad, y no menos, de prácticas del lenguaje, van a tener que ver este video que está acá, ¿sí? Que yo igual después lo voy a pasar directamente en el grupo, que son los artículos. ¿Sí? Los artículos son estas palabritas que muchas veces no les damos mucha bolilla, ¿sí? Pero tienen un nombre y están clasificadas y son artículos, ¿sí? Bien. Para esta actividad vamos a trabajar con esta fotocopia, que no sé si la tienen, ¿sí? De acá tienen un pequeño texto, ¿sí? Donde lo van a tener que leer y fijarse si está bien escrito o no. Ustedes lo van a tener que corregir como si fueran ustedes los docentes. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a leer y donde les parezca que está mal, van a hacer una marca y van a poner lo que agregarían. ¿Qué falta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Después, lo que les va a explicar, que es este mismo cuadrito que está acá, que es lo mismo que les va a explicar el video, que nosotros tenemos en los artículos también se clasifican, ¿sí? Se clasifican en definidos e indefinidos, ¿sí? Definidos es cuando yo puedo decir, por ejemplo, vamos a decir, la cartuchera de Laura. ¿Sí? Cuando yo digo la cartuchera de Laura, voy a dejar de compartir un cachito la pantalla, así los veo todos y después vuelvo. Bien, cuando dice lo de los artículos que estábamos viendo ahí, esperen que lo voy a buscar, que lo tengo acá en papel, vieron que les dice que son definidos e indefinidos. Bien, los definidos, como estaba diciendo, por ejemplo, dice la cartuchera de Laura. Yo sé que esa cartuchera de la que estoy hablando es la de Laura, porque la estoy viendo ahí y estoy diciendo la cartuchera de Laura. En cambio, yo puedo decir, una cartuchera que vi me gustó. Esa cartuchera que estoy nombrando yo, una que vi, es una de las tantas, ¿sí? Yo no puedo especificar dónde está. En cambio, la cartuchera de Laura, cuando yo te digo a vos, la cartuchera de Laura, ya sabes de quién es esa cartuchera y de qué cartuchera se trata. ¿Se entiende? Sí. Por eso se dice definidos e indefinidos. Porque yo puedo, por ejemplo, decir, unos días me fui al campo. Unos días. No te estoy diciendo ni qué día, ni qué mes, ni en qué año. Sí. Una pregunta, ¿D es el artículo? ¿Cómo, perdón? ¿D es el artículo? De no. Los artículos son el, los, la, las, son los definidos. Y los indefinidos son un, unos, una, unas. ¿Sí? Muchas gracias, señor. D es otra cosita. Después vamos a ver qué es, pero todavía no. Bien, entonces, por ejemplo, lo voy a usar como dije, unos días me fui de vacaciones. Yo estoy diciendo que me fui de vacaciones unos días, no te estoy diciendo ni qué días, ni qué mes, ni qué año, ni nada sería. Te estoy diciendo que me fui unos días, ¿sí? Y no es lo mismo decir que los días 3, 4 y 5 me fui de vacaciones, ¿sí? Yo estoy especificando. A eso quiere decir con definidos e indefinidos. Es para que lo entiendan así. ¿Bien? Ustedes, vuelvo a compartir pantalla, así les muestro. Ustedes, bueno, este es el cuadrito que estábamos viendo antes, tenían este mini texto, ¿sí? Ustedes tienen que fijarse qué es lo que está mal, marcarlo y poner qué agregarían, ¿sí? La pista es que en muchos falta artículos, ¿bien? En el punto número 2, lo que tienen que hacer, que ya lo pueden hacer directamente cuando están haciendo esto, es volverlo a escribir de forma correcta, ¿sí? Ustedes lo van a corregir, van a marcar, van a agregar ahí lo que falta, pero después en la carpeta hay que pasarlo bien escrito, ¿sí? En el punto número 3,
Es bastante fácil, lo tienen que leer y tienen que solo rodear lo que es artículos. Solo lo que es artículos, ¿sí? Y en el punto que sigue, vieron que tienen un puntito nada más, esos artículos que ustedes, como es, marcaron en el punto 3, los tienen que ubicar acá abajo. Por ejemplo, empieza una plaza, ahí ya tengo un artículo, ¿sí? Una, es un artículo indefinido, ¿sí? Entonces voy a ir a indefinido, voy a decir una, es femenino. Entonces voy a ir a femenino, es singular porque dice una, y lo voy a escribir acá abajo. Voy a escribir una, ¿sí? Sería acá, voy a poner una, ¿sí? Y ahí ya tengo el primero. Y así voy a hacer con todos los que marque, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar uno del otro. Dice las personas, ¿sí? Una plaza es un espacio público en el que las personas, entonces, voy a ir a definidos, y dice las, entonces es femenino plural, y voy a poner las, ¿sí? ¿Se entiende cómo es que hay que hacerlo? Ustedes se tienen que fijar si es definido, si es indefinido, y en qué está, si en singular o en plural, ¿sí? ¿Alguien no entendió algo hasta acá? Uy, se me fue la pantalla. Esto no. Ahí está. Bien. Explico la actividad para casa y me hacen todas las preguntas de todo lo que no entiendan. ¿Les parece? Si se llega a salir, volvemos a entrar. Si no terminamos, sí. Ok. Bien, dice, para casa. Tienen un montón de oraciones, ¿las ven? Sí. Y al lado tienen una opción, ¿sí? Solo correcta. Les da 3 opciones, ¿sí? Y ustedes tienen que elegir cuál es la correcta de esas 3 para completar la oración. Por ejemplo, la número 10 dice, Lucía es, y abajo tienen el, uno o unas, ¿sí? Entonces yo voy a marcar la correcta. En este caso sería una amiga de Juan. Entonces voy a utilizar solo este artículo, que a su vez es un artículo indefinido femenino, ¿sí? Bien. Voy a dejar de compartir pantalla, así me preguntan las dudas, ¿sí? Cualquier cosa, volvemos. ¿Qué dudas hay hasta acá? Yo no tengo dudas. Yo no tengo dudas. ¿Ninguna duda de nada? De nada. Matías, Mili, Luciano, Ana y Priscila, que no los veo, ¿tienen alguna duda? No. ¿No? Yo sí, señor. No. Yo sí, ¿quién dijo yo sí? Yo, Lucía. Ah, Lucía, bien. En el ¿En él? día... Ahí va. ¿Es de En ahora el o es 15 más de viejo? junio sería. ¿Eh? ¿Es de esta tarea o es más vieja? No, es de esta tarea. Ah, bueno, bien. ¿Qué día? El 15 de junio en el punto 2. Punto 2. A ver, ¿cuál es? Que la perdí. En la que hice para casa. Ah, sí, esta sería. ¿No? Sí, esa. Bien, ¿cuál es la duda? ¿Cómo se hacía? Pues no la entendí. Bien, en el punto número 1 vos tenés una oración que dice, el enorme ogro dormía, y te dice ogro y enorme, ¿no? Sí. Vos tenés que marcar cuál es el adjetivo, ogro o enorme de esa oración. En este Enorme. caso sería enorme, entonces lo vas a rodear, subrayar, como vos quieras, y lo marcas. La oración número 2 te hace lo mismo, te da una oración, la oración te la da para que vos te ubiques qué representan esas palabras en la oración. Entonces tenés diminuta y hormiga. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Diminuta? Diminuta. Bien, la Hormiga es rodeo. un sustantivo. Bien, exacto. En el punto número 2 vas a leer las oraciones y a cada oración le falta una palabrita.
esa palabrita tiene que ser alguna de las 4 que yo te di arriba. Nuevas, simpáticas, inquieto o largos, ¿sí? Vos te vas a fijar sí. cuál es la que mejor le queda a cada una de las oraciones. Vos te tenés que fijar que algunas están en femenino, otras están en masculino, algunas están en singular y otras están en plural. Entonces, por ejemplo, dice, Luis es un niño muy, y si es Luis, es uno solo, es masculino. Entonces, de Inquieto. todas esas sería exactamente inquieto. Entonces sería, Luis es un niño muy inquieto. ¿Sí? Ah, En sí, el ahí lo punto- entendí. Bien, te explico la 3 y listo. En el punto número 3, verdadero y falso. Estas oraciones, algunas son verdaderas y otras son falsas. La primera ya habíamos dicho que era verdadera, ¿sí? Porque los adjetivos calificativos me dicen cómo son o cómo están las personas, los animales y las cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos dicho, no sé, perra bella? ¿Cómo es la perra? Bella, ¿sí? Me dice cómo es. Y que yo les dije que en la segunda tuvieran cuidado, porque los adjetivos no siempre van detrás del sustantivo, porque los numerales se manejan de otra manera. Así que buscaran ejemplos para que se dieran cuenta. Y bueno, la 3 y la 4 se las dejo porque justo les pregunta, ¿tal palabra es adjetivo? Y ahí para que lo hagan solos. ¿Alguna duda hasta ahí, Lucía? No, toda esa parte ya la entendí, nomás tenía esa duda. Bien. Pues pensé que en la parte de dibujos y bigotes, la 2 y 3, Sí. pensaba que las tenía que organizar, pero era No, parte. solo marcar. Te da la oración para que vos te des cuenta sería qué representan en la oración. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No. ¿Alguien tiene alguna duda vieja? ¿De alguna tarea más vieja que no haya entregado, que no haya hecho? Tampoco. Chicos, hay de muchos que no recibí nada, de ninguna tarea, de ningún tipo. Necesito que entreguen Mayra las levantó tareas. la mano. Ah, Mayra, ¿qué? ¿Me la escribís o me la decís? No entendí, ¿viste del cuento cuando fui el viernes a la escuela? No había Sí. entendido el cuento de... ¿Cuál? ¿El de Navidad? ¿Eh? ¿Cuál cuento? ¿El de Melu o el del sorteo de Navidad? El de Melu. ¿Qué cosa de Melu? Ese es el cuento. Sí. Punto 2. ¿Qué decía el punto 2? Decía, establecer y escribir las acciones primarias de este relato. Bien, las acciones primarias de un relato son esas acciones que yo no puedo sacar, serían esos hechos que yo no puedo sacar porque si no, no se entiende el cuento. Por ejemplo, en el cuento de Melu, la primera acción es que Julián solo habla a través de su computadora, ¿sí? Julián está enamorado de Melu y le quiere escribir. Melu no tiene una computadora. ¿Sí? Vos vas contando el cuento como si fuera una lista. Julián no habla, solo se comunica por la computadora. Punto. Esa es la primera acción principal. Segunda acción principal. Julián quiere hablar con Melu, pero no se anima. Tercera acción. Melu no tiene computadora. ¿Sí? Lo que vas a hacer es como contar el cuento, pero en acciones, en hechos cortos, serían oraciones cortas. ¿Sí? Inténtalo y mañana cuando nos vemos en la escuela yo te lo corrijo. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo de sociales? No. Bien. Señor, Sí. yo hoy te paso el collage de sociales, que no te lo pasé. Bueno, hay muchos que no me entregaron ni la línea del tiempo, ni el collage de mayo. Te mandé el collage. Así que hace bastante, ¿no? Así que pónganse al día. El que tiene tareas hechas
y por X motivo, su mamá, su papá, el que sea que está ahí con ustedes, trabaja y ustedes tienen celular, agarran el celular, sacan foto y me mandan la tarea, ¿sí? Lo importante es entregar. Así yo voy registrando lo que tienen. A veces a los papás se les complica porque trabajan y cuando llegan a la noche tienen que hacer otras cosas, ¿sí? Y se les pasa sacar foto y mandar al mail y todo eso. Entonces, ya que aprovechemos que ustedes son grandes y que se manejan con la tecnología, le sacan foto a las tareas que van haciendo y me las van mandando, ¿sí? El que no puede, el que ve que es a los papás se le complica mucho. El que los papás no tienen problema y van sacando y me van mandando por mail, genial, ¿sí? ¿A vos te llegó las cosas que yo te mandé? Sí, ya las corregí, ya te mandé la devolución. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Pero una mejor. A Tiziano yo ya me mandó, ya le mandé, Melanie también, ya te mandé la devolución. A todos, a Agus también, a todos los que me mandaron ya le mandé, ¿sí? Chequé en el mail porque ya les hice la devolución. Y los que me mandaron por celular también. Qué malo, Tiziano, comiendo al frente de la cámara. Y que la primera clase Melanie se estaba tomando un té. ¿Y qué problema? Igual eso no hay problema. Sería, están en su casa si quieren desayunar mientras... Cuando tenía la cámara apagada, pero Mientras presten atención a lo que yo estoy diciendo, no me molesta. A Bueno, comer una pizza ahora, escuchen, Cuando tengamos otros... escupir es una basura. queda menos de un minuto, así que los despido. Por favor, manden